Dios te bendiga abundantemente. Al día de hoy te traemos otra enseñanza, la cual hemos titulado La señal de la Pascua. Tal cual como se hablaba en días anteriores, la Pascua es una fiesta que instituyó Jehová de los ejércitos, Dios nuestro Señor, al pueblo de Israel. Una fiesta que hacía remembranza del poder de Dios en medio de su pueblo Israel cuando lo sacó de esclavitud de tierra de Egipto. Así, el día de hoy quiero que tengas tres cosas al pendiente. Tres símbolos o tres señales de esta Pascua. Uno, la sangre en el madero. Dos, la caracterización de la ley a nuestros días, es decir, al día de hoy, a la contemporaneidad. Y tres, ¿cuál es la señal que Dios realmente quiere que nos distinga? Para efectos de también hacer distinción entre lo que no es de Él y lo que es de Él. En este orden de ideas, primeramente tengo que decirte que la sangre del madero es la representación de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en una cruz, la cual también era un madero, que como se enseñaba en días anteriores, es simbología o representación de la maldición de los hombres que recaía sobre él. Así en el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 13 nos dice la palabra: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así Dios nos enseña que al momento de que llegue la maldición a aquella tierra que vive o que pone a los hombres en esclavitud, no habrá peste, no habrá mal, no habrá plaga, no habrá mortandad sobre aquellos que han sido libertados por el Señor. Es relevante que entendamos cuál es la diferencia en este mismo momento entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la ley o la letra y el espíritu, o esas palabras que nos llegan a Dios por medio de lo que es la gracia, un nuevo tiempo. Así entonces el libro de Hebreos capítulo 10 en su versículo 1 nos enseña: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es importante entender que la ley solamente es la sombra de los bienes venideros. Es decir, el Antiguo Testamento solamente se viene convirtiendo como en un ayo, una persona que nos va a llevar hacia lo nuevo, cuando ya estemos perfeccionados en el Señor. Por eso Dios nos enseña a través de la ley muchas cosas para que nosotros la podamos entender en nuestro lenguaje humano, pero a fin de que se materialicen en nuestras vidas en un plano superior, es decir, en un plano espiritual. Entonces tenemos que tomar esas dos partes que te hablaba en un principio, que es la sangre como señal en el madero, y que no salgas de tu casa, que te quedes dentro de ella, así como está pasando en medio de esta pandemia, que la política de casi todos los estados, por no decir todos, es precisamente que te aísles, porque ahí no va a entrar la plaga o el coronavirus supuestamente a tu morada. Así Dios lo ordenó en aquel tiempo. Entonces, cuando unimos la sangre del madero y nos vamos a lo que se entiende por ley, que es cuando nos daban estas instrucciones en la palabra de Dios, podemos comprender que hay una señal que va más allá, la cual Dios también nos indica, y es lo que venía a enseñarnos en esta nueva era de la gracia, para que nosotros podamos hacer distinción entre los demás
y el pueblo de Dios, y era el amor. Así Dios nos ordena que andemos en amor. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice la palabra de Dios: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora bien, si nos vamos a la primera señal, que es la sangre del madero, tenemos que comprender que la sangre, a la lectura de la palabra de Dios, en el libro de Génesis capítulo 9, versículo 6, nos enseña que la vida de la persona está en la sangre. Es decir, esa sangre en el madero representaba la vida del Señor Jesucristo puesto en una cruz. Siendo la ley la sombra de los bienes espirituales, tenemos que entender que la vida puesta en el madero de Jesucristo, que es la representación de Dios en la tierra, es el amor de Él en el cual nosotros debemos andar. Así que el llamado es ese, en que andéis en amor, en ese amor que es sufrido, benigno, paciente, un amor que no puede dar ningún hombre, sino que solo Dios lo puede dar a la vida de las personas. Hoy Dios te hace un llamado en que escojas. Asimismo lo ha establecido en el libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al versículo 28. Cuando le dice a todos los hombres: hoy pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová nuestro Dios, y la maldición si no oyeres a estos mandamientos y obviamente no los pones por obra. Por último, tengo que decirte que no es por obras que vas a ser salvo, que no es por los hechos o por los actos que tú puedas realizar, sino sencillamente porque Jesucristo entregó por ti la vida en un madero. Y hoy tú puedes disfrutar de la bendición de ser salvo por gracia y no por obra, sino por el sacrificio de Dios en una cruz. Shalom.